¿Te has preguntado por qué a veces las personas que buscan caminar cerca de Dios parecen estar siempre solas? Tal vez sientes que, a pesar de tus esfuerzos por hacer el bien, las amistades se enfrían, las relaciones se rompen y parece que nadie entiende tu camino. Pero déjame decirte algo poderoso. Esta soledad no es un castigo, es una señal de que has sido elegido por Dios para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. En este video descubrirás por qué los elegidos de Dios caminan muchas veces sin compañía, sin amigos y sin relaciones cercanas, pero con un propósito divino que transforma sus vidas y las de los demás. Quédate, porque esto cambiará tu perspectiva para siempre. Antes de comenzar, quiero que hagamos algo juntos. Escribe en los comentarios esta frase: en la soledad no estamos solos, nuestro Salvador está con nosotros todos los días. Declaremos esta verdad con fe, porque incluso en los momentos más oscuros, su presencia nunca nos abandona. Deja tu comentario y hazlo como una declaración poderosa de que, aunque el mundo nos deje, Dios siempre permanece. Vamos a llenar este espacio de fe y esperanza. Número 1. La soledad como marca divina. La soledad es muchas veces malentendida. Sentimos que nos aísla, que nos aparta del calor humano, de las conexiones que tanto anhelamos. Pero ¿y si esa soledad fuera un acto deliberado de Dios? ¿Y si ese vacío que sientes en tu corazón fuera una señal de algo mucho más profundo y significativo? Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos recuerda: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te consagré. Estas palabras no son casualidad, son una afirmación divina de que tu vida tiene un propósito, y que incluso la soledad tiene un lugar en el plan de Dios. En esos momentos en los que parece que todo se detiene, cuando las voces externas se callan y solo quedas tú y tus pensamientos, ese no es un espacio de abandono, es un terreno fértil donde Dios trabaja. La soledad no es un castigo, es un tiempo de preparación. En ella, Dios te moldea, te pule y te equipa para lo que está por venir. Como un escultor que trabaja en silencio sobre una piedra, quitando lo que sobra para revelar la obra maestra que siempre estuvo ahí. Así es como Él trabaja contigo en tu soledad. Reflexiona un momento. Si te sientes apartado, tal vez sea porque Dios quiere que estés más cerca de Él. En el bullicio del mundo, su voz puede perderse, pero en la quietud de la soledad puedes escucharle con claridad. Es ahí donde Él susurra sus planes, sus promesas, y te recuerda que estás siendo apartado, no rechazado. Esta separación es un signo de tu elección divina. Dios no escoge a cualquiera para sus propósitos más elevados. Él elige a quienes está preparando, y ese proceso a menudo requiere soledad. Ahora quiero que pienses en cómo puedes transformar esa soledad en un tiempo de comunión con Dios. Busca esos momentos de quietud. Apaga las distracciones. Abre tu corazón a su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te detuviste a escucharle? Tal vez estés buscando respuestas, tal vez quieras entender por qué las cosas son como son, pero en lugar de llenar ese espacio con ruido, déjalo abierto para que Dios pueda llenarlo con su sabiduría y dirección. Aceptar esta separación puede ser difícil. A veces te sentirás incomprendido, aislado, incluso cuestionado por los demás. Pero recuerda, el mundo no puede entender lo que Dios está haciendo en ti, porque su obra es única y personal. No te compares, no te desesperes. Lo que parece una pérdida para el mundo es una ganancia para el reino de Dios. Cada sacrificio, cada relación que no funcionó, cada puerta que se cerró, tiene un propósito. Dios te está apartando para algo más grande de lo que puedes imaginar. La soledad también es un espejo que refleja nuestras inseguridades, nuestras luchas internas, pero no temas enfrentarte a lo que ves, porque es en esa vulnerabilidad donde Dios actúa.
Él no busca perfección, busca disposición. Así que, mientras el mundo te señala, Dios te está señalando como suyo. Y eso es todo lo que necesitas saber para avanzar con confianza. Quiero invitarte a cambiar tu perspectiva sobre la soledad. No la veas como un enemigo, sino como una compañera en este viaje espiritual. Permite que sea el espacio donde Dios siembre su propósito en tu corazón. Mira la soledad como una marca divina, una evidencia de que has sido conocido, consagrado y apartado desde antes de tu nacimiento. Así que, si hoy sientes que estás solo, toma esto como una señal. No estás perdido, estás siendo encontrado por el único que verdaderamente importa. Y cuando llegue el momento, cuando Dios considere que estás listo, te enviará de vuelta al mundo, no como alguien más, sino como alguien transformado, lleno de propósito y claridad. Y entonces entenderás que esa soledad no era un castigo, sino un regalo que te preparó para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Número 2. La soledad de los elegidos en las Escrituras. La soledad no es una coincidencia, no es un castigo ni un abandono. Es una herramienta divina, una etapa imprescindible en el proceso de formación de los elegidos. Si revisamos las Escrituras, los grandes hombres y mujeres que marcaron la historia de la fe enfrentaron momentos de aislamiento profundo antes de cumplir con sus propósitos. Moisés, por ejemplo, pasó años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 3, versículo 1 nos pinta esa escena. Moisés cuidando ovejas en soledad, lejos del ruido, lejos de las multitudes. Ahí, en medio del silencio del desierto, Dios lo encontró, lo llamó y transformó su vida para siempre. Lo mismo sucede contigo. Ese desierto que atraviesas no es un lugar de olvido, sino de preparación. Es en la soledad donde aprendemos a escuchar la voz de Dios, donde somos despojados de las distracciones del mundo y confrontados con nuestra verdadera esencia. Salmos capítulo 46, versículo 10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Es un mandato, pero también una promesa. En la quietud, en el silencio, en la pausa de tu vida, puedes conocerlo más profundamente. Y conocer a Dios siempre transforma. Mira a David, el joven pastor que sería rey. Antes de enfrentarse a Goliat, antes de ser ungido como líder de Israel, David pasaba días enteros en soledad con sus ovejas. Es en esos momentos de aislamiento donde desarrolló su valentía, su fe y su habilidad para confiar en Dios en medio de las pruebas. No fue en los palacios ni en las multitudes donde David fue moldeado, sino en los campos, bajo el cielo abierto, con nada más que una honda y su fe inquebrantable. La historia de José es otra prueba de cómo la soledad y el aislamiento pueden ser parte del plan divino. Vendido por sus propios hermanos, traicionado y olvidado en una prisión egipcia, José podría haber visto su soledad como el final de su historia. Pero no fue así. Dios usó ese tiempo para prepararlo, para refinarlo y para colocar en su corazón la sabiduría necesaria para liderar una nación entera. Lo que parecía un tiempo perdido, en realidad era un tiempo de construcción. Cuando te encuentras en momentos de soledad, piensa en estas historias. Reflexiona sobre cómo Dios usó esos tiempos para transformar vidas. Moisés, David y José no vieron su aislamiento como un fracaso, sino como una oportunidad. Y tú también puedes hacerlo. No te enfoques en lo que perdiste, sino en lo que Dios está haciendo en ti ahora. Él está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para el propósito que tiene reservado para ti. En estos momentos de aislamiento, en lugar de luchar contra ellos, abraza la oportunidad que representan. Usa este tiempo para estudiar la palabra de Dios, para fortalecer tu relación con Él y para encontrar inspiración en los ejemplos de los grandes héroes de la fe. Moisés escuchó a Dios en el desierto. David escribió salmos que aún hoy nos guían en nuestra adoración. José se convirtió en un líder que salvó a su pueblo. ¿Y tú, qué harás con tu tiempo de soledad?
Dios no desperdicia nada. Cada lágrima, cada noche oscura, cada momento de duda tiene un propósito. Él ve más allá de lo que nosotros podemos imaginar. En tu aislamiento, Dios está construyendo algo que aún no puedes ver. Está plantando semillas que darán fruto en su tiempo perfecto. Confía en su proceso. Acepta que la soledad no es un final, sino un comienzo. Así que la próxima vez que sientas que estás solo, recuerda a Moisés en el desierto, a David en los campos y a José en la prisión. No estás solo, estás siendo preparado. Dios está contigo en cada paso de este viaje. Su plan para ti es bueno, y cuando llegue el momento, te levantará con fuerza y propósito. La soledad no es una pérdida, es un regalo divino. Abrázalo, confía y permite que Dios complete la obra que comenzó en ti. Número 3. La soledad de Jesús, como ejemplo supremo. La soledad de Jesús nos enseña que incluso el ser más perfecto que ha caminado sobre esta tierra tuvo que enfrentarse al aislamiento, la incomprensión y el rechazo. Imagina este momento en Juan 6:66. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estas no eran personas cualquiera, eran aquellos que habían visto sus milagros, escuchado sus palabras y sin embargo lo abandonaron. Ese instante es una poderosa lección de que, en el camino hacia cumplir un propósito mayor, la soledad es inevitable. Y si Jesús la enfrentó, ¿por qué no nosotros? Jesús entendía que su misión no sería comprendida por todos. Sabía que muchos lo seguirían por interés, otros por curiosidad, pero pocos serían los que caminarían con él hasta el final. En los momentos más críticos de su ministerio, como en Getsemaní, incluso sus discípulos más cercanos se durmieron cuando él más los necesitaba. Esto nos muestra que la soledad, aunque dolorosa, no es un error. Es un proceso necesario para quien está llamado a un propósito divino. Cuando enfrentas el aislamiento, puedes sentir que nadie te entiende, que tus luchas son invisibles para los demás. Pero recuerda que Jesús también vivió eso. Imagina el peso emocional de saber que quienes caminaban a tu lado un día te darían la espalda. Aún así, Jesús no se desvió de su misión. Su fe en el Padre, su confianza en el propósito eterno, lo sostuvo incluso en sus momentos más oscuros. Y eso nos enseña que la soledad no es un obstáculo, sino un lugar donde nuestra fe puede ser fortalecida. En esos momentos de aislamiento, Jesús no se quejó ni buscó refugio en distracciones. Se apartó a orar. La oración no fue solo su consuelo, sino su fortaleza. En el Monte de los Olivos, cuando su alma estaba profundamente angustiada, se dirigió al Padre. Esa es nuestra invitación también. La soledad puede ser el espacio donde nuestra relación con Dios crece, donde encontramos claridad y propósito en medio del silencio. Jesús también entiende tu dolor. Él vivió el rechazo, la traición y el aislamiento. No hay experiencia de soledad que tú enfrentes que Él no haya sentido antes. Esa es una de las mayores fuentes de consuelo para nosotros como creyentes. Jesús no es un salvador distante, es un amigo cercano que comprende profundamente lo que estás viviendo. Cuando sientas que nadie te entiende, recuerda que Él sí lo hace y te acompaña en cada paso de tu camino. La soledad de Jesús también nos enseña que no debemos buscar validación en los demás. Muchos se alejaron de él porque no podían aceptar su mensaje, pero eso no detuvo su propósito. En nuestra vida enfrentaremos incomprensión, críticas e incluso rechazo. Habrá quienes no entiendan tus decisiones, quienes te juzguen por tu fe o tus convicciones. Pero como Jesús, debemos mantenernos firmes, confiando en que nuestro valor y propósito vienen de Dios, no de la opinión de los demás. Cuando enfrentas la soledad, usa esos momentos como una oportunidad para acercarte más a Dios. No llenes ese vacío con cosas pasajeras. Haz como Jesús y busca la oración. Habla con el Padre. Déjale tus cargas, tus dudas, tus miedos. Es en esos momentos de comunión donde encontrarás la paz y la fortaleza que necesitas para seguir adelante. La soledad no es el final, es el comienzo de algo más profundo.
Jesús enfrentó el aislamiento, pero su historia no terminó ahí. Su soledad lo preparó para cumplir el propósito más grande de todos, nuestra redención. Si Él pudo transformar su dolor en victoria, tú también puedes. Confía en que Dios está usando tu soledad para moldearte, para prepararte, para llevarte a un lugar que aún no puedes imaginar. Así que cuando sientas el peso del aislamiento, recuerda a Jesús. Recuerda su fe, su fortaleza y su entrega. Él te mostró el camino, no para evitar la soledad, sino para caminar por ella con propósito y esperanza. Y al final descubrirás que no estás solo. Dios siempre está contigo, trabajando en ti, guiándote hacia el propósito para el cual fuiste creado. La soledad no es una derrota, es una señal de que estás siendo preparado para algo más grande. Confía en el proceso y sigue adelante. Número 4. La soledad, como tiempo de preparación. La soledad no es un error, no es un castigo, ni un accidente en el camino. Es un terreno sagrado donde Dios te lleva para moldearte, para transformarte desde lo más profundo de tu ser. En Salmos 139, 23 y 24, el salmista clama: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». Este es el grito de alguien que entiende que en la soledad no estamos simplemente solos, estamos siendo examinados, guiados, refinados. Este es el tiempo en el que Dios trabaja de manera más íntima con nosotros, revelando las áreas que necesitan ser sanadas, fortalecidas y alineadas con su propósito. Piensa en este momento de aislamiento como un taller divino. Dios te lleva lejos del ruido, de las distracciones, de todo lo que podría desviar tu atención de lo esencial. Es en este espacio de quietud donde Él te invita a mirarte a ti mismo a través de sus ojos, a permitir que su luz revele lo que aún necesita ser transformado. Es incómodo, sí, pero también es profundamente necesario. Porque para que puedas cumplir con el propósito para el que fuiste creado, primero necesitas ser preparado, y esa preparación muchas veces ocurre en soledad. En estos momentos, Dios no solo te examina, sino que también fortalece tu dependencia en Él. Cuando todo lo demás parece desmoronarse, cuando las personas en las que confiabas ya no están a tu alrededor, cuando los planes que habías hecho parecen detenerse, ahí es donde Dios se convierte en tu roca, tu fortaleza, tu refugio. La soledad te lleva a un lugar donde no puedes depender de nada ni de nadie más que de Él. Y es precisamente en ese lugar de dependencia absoluta donde tu fe crece, donde descubres que Dios es suficiente, más que suficiente. Este tiempo no es para lamentarte ni para cuestionar por qué estás ahí. Es una oportunidad. Es un llamado a profundizar tu relación con Dios. Habla con Él. Abre tu corazón. Permite que esos momentos de aislamiento sean momentos de oración, de lectura de su palabra, de adoración. El salmista no solo pide a Dios que lo examine, también le pide que lo guíe por el camino eterno. Ese es el objetivo. Que la soledad no solo sea un espacio de reflexión, sino también de dirección. Dios te está preparando, mostrándote el camino que debes seguir. Aceptar la soledad como parte del proceso de preparación no es fácil. Muchas veces nos resistimos, queremos que todo sea rápido, inmediato, sin dolor. Pero Dios no trabaja con atajos, Él trabaja con procesos. Y en esos procesos, cada momento cuenta, cada lección tiene un propósito. La soledad es donde Él te equipa para lo que está por venir. Es donde te da la fuerza, la claridad y la visión para enfrentar los desafíos que encontrarás más adelante. Quiero que veas tu aislamiento con otros ojos, no como un vacío, sino como una oportunidad divina. Dios está construyendo algo en ti que aún no puedes ver, pero que será evidente en el tiempo perfecto. Cuando llegue el momento, cuando seas llamado a actuar, te darás cuenta de que todo este tiempo de preparación fue necesario. Cada lágrima, cada pregunta, cada noche en silencio fue parte del plan. Así que, en lugar de resistirte a la soledad, abraza este tiempo. Permite que Dios examine tu corazón. Déjale mostrarte las áreas que necesitan cambio. Fortalece tu relación con Él.
Ora, escucha, aprende y confía en que este tiempo de preparación está diseñándote para algo más grande de lo que puedes imaginar. Dios no te lleva a la soledad para dejarte ahí. Te lleva para transformarte, para equiparte y para prepararte para el propósito que Él tiene para tu vida. Cuando salgas de este proceso, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más lleno de fe, y entonces mirarás atrás y entenderás que la soledad no fue un castigo, sino un regalo, un tiempo santo donde Dios trabajó en ti para prepararte para el propósito que ha reservado desde el principio de los tiempos. La soledad no es el final, es el principio de algo extraordinario. Confía en el proceso, porque Dios no ha terminado contigo. Número 5. El rechazo como evidencia de la elección divina. El rechazo es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar, pero ¿y si te dijera que ese rechazo puede ser la evidencia más poderosa de que has sido elegido por Dios? En Juan 15:19, Jesús nos dice: «Porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Estas palabras no son un consuelo vacío, son una verdad profunda que nos revela que caminar con Dios a menudo significa ir en contra del sistema del mundo. Y cuando lo haces, inevitablemente enfrentarás oposición. Cuando te das cuenta de que no perteneces al mundo, todo cobra sentido. Este mundo opera bajo principios opuestos a los de Dios: ambición desmedida, egoísmo, superficialidad. Pero tú, que has sido llamado, no puedes conformarte a esos patrones. Has sido apartado, elegido para algo diferente, algo eterno. Y esa diferencia es lo que despierta rechazo. No porque tú estés mal, sino porque el brillo de la luz que llevas expone la oscuridad en otros. El mundo rechaza lo que no entiende, y si estás caminando en la voluntad de Dios, serás incomprendido. Deja de buscar la aprobación del mundo. Es una trampa que nunca te satisfará. Las opiniones humanas cambian como el viento, y tratar de agradar a todos te dejará vacío. En cambio, enfócate en agradar a Dios. Vive para Él, no para el aplauso temporal. Pregúntate, ¿qué es más importante? ¿El reconocimiento humano o el favor divino? Jesús mismo enfrentó el rechazo, no solo del mundo, sino incluso de aquellos que caminaban cerca de Él, pero nunca perdió de vista su misión, y tú tampoco deberías. Acepta que el rechazo puede ser una señal de que estás exactamente donde Dios quiere que estés. Si el mundo te aplaude constantemente, tal vez es hora de reflexionar. Jesús fue claro: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero tú no eres del mundo. Has sido separado, elegido, y esa elección lleva consigo un peso, pero también un privilegio. No permitas que el rechazo te haga dudar de tu llamado. Al contrario, úsalo como confirmación de que estás alineado con algo mucho más grande que cualquier sistema humano. Tu identidad no está en las opiniones de las personas, no está en los likes, en las críticas o en los comentarios de quienes no entienden tu propósito. Tu identidad está en Cristo. Él te eligió, te llamó y te equipó. Cuando entiendes esto, el rechazo deja de ser una herida y se convierte en un recordatorio de quién eres y a quién perteneces. No te defines por lo que otros piensan de ti, sino por lo que Dios dice de ti. Y Él dice que eres amado, apartado y llamado para algo extraordinario. El rechazo no es el final de tu historia, es parte del proceso. Es la evidencia de que estás siendo transformado, de que estás caminando por el camino estrecho que lleva a la vida. Y aunque duela, aunque a veces te sientas solo, nunca estás realmente solo. Jesús te entiende porque Él pasó por lo mismo. Él sabe lo que es ser rechazado, traicionado e incomprendido. Y en medio de ese dolor, te sostiene, te fortalece y te guía. Así que, en lugar de lamentarte por el rechazo, dale gracias a Dios. Agradécele porque estás caminando en el camino correcto, porque has sido elegido para algo que el mundo no puede entender. Y sigue adelante con la cabeza en alto, sabiendo que el favor de Dios vale más que cualquier aprobación humana.
Rechazo no significa fracaso, significa que estás siendo fiel, y esa fidelidad al final será recompensada. El camino no es fácil, pero es el único que lleva al propósito eterno. Confía en el proceso, refuerza tu identidad en Cristo y recuerda, el rechazo es solo la evidencia de que has sido elegido. Dios no te llamó para encajar, te llamó para brillar. Y ese brillo, aunque incomode a algunos, es la prueba de que su obra está en ti. Sigue adelante, porque lo mejor está por venir. Número 6. La presencia de Dios en la soledad. La soledad puede sentirse como un abismo, un lugar oscuro donde las voces externas se apagan y los pensamientos internos se amplifican. Pero en esos momentos, cuando parece que todo y todos te han abandonado, hay una verdad poderosa que debes recordar. Nunca estás realmente solo. Salmos 34:18 nos lo asegura. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Estas palabras no son solo poesía, son una promesa eterna de que Dios está contigo, incluso cuando te sientes más perdido. En los momentos en los que el corazón está quebrantado, cuando el peso de la vida parece insoportable, ahí es donde Dios se acerca más. Él no te mira desde lejos, se inclina hacia ti, te rodea con su amor y te sostiene con su gracia. La soledad, aunque dolorosa, no es un vacío. Es un espacio sagrado donde Dios está más presente que nunca, mostrándote que su compañía es suficiente para llenar cualquier vacío que puedas sentir. Encuentra consuelo en esta promesa. Dios no te dejará ni te desamparará. Él no es como las personas que van y vienen según sus intereses. Su amor es constante, inquebrantable, eterno. Mientras el mundo te abandona, Él permanece, y en esa permanencia te recuerda que eres valioso, que eres amado, y que no hay lugar tan oscuro donde su luz no pueda llegar. Permite que esta verdad penetre en lo más profundo de tu ser y transforme tu perspectiva sobre la soledad. La soledad es, paradójicamente, el momento en el que puedes experimentar el amor de Dios de una manera más profunda. En el bullicio del día a día, su voz puede perderse entre las distracciones, pero en la quietud, en el silencio, puedes escuchar su susurro. Es ahí donde Él te habla, donde te consuela, donde te muestra que su gracia es suficiente. Si te sientes solo, toma esto como una invitación divina para acercarte más a Él, para conocerlo de una manera que quizás nunca antes habías experimentado. Cuando te encuentres en este espacio de aislamiento, no lo llenes con ruido. Ora, habla con Dios, cuéntale tus miedos, tus frustraciones, tus dudas. Él ya conoce tu corazón, pero cuando le abres tus pensamientos, algo cambia en ti. La oración no es solo un acto, es un puente que te conecta con el Creador. Es en estos momentos de conversación sincera donde puedes experimentar su guía, su paz y su fortaleza. La soledad no es un castigo, es una oportunidad. Es un momento para detenerte, reflexionar y permitir que Dios te muestre quién eres en Él. Puede que las circunstancias no cambien de inmediato, pero su presencia cambia tu perspectiva. En lugar de ver la soledad como un vacío, comienzas a verla como un espacio lleno de posibilidades, donde Dios está trabajando en ti, moldeándote, fortaleciéndote para lo que está por venir. Recuerda que los grandes hombres y mujeres de fe también enfrentaron la soledad. Moisés, David, Jesús mismo, todos pasaron por momentos de aislamiento antes de cumplir su propósito. Y en cada caso, la soledad no fue el final de su historia, sino el comienzo de algo extraordinario. Lo mismo ocurre contigo. Si te sientes solo ahora, es porque Dios está preparando algo grande en tu vida. Confía en ese proceso. Cada lágrima que derramas, cada oración silenciosa, cada momento de duda, Dios lo ve. Él no es indiferente a tu dolor. Está ahí, caminando contigo, sosteniéndote incluso cuando no lo sientes. Su promesa no es que nunca enfrentarás la soledad, sino que nunca la enfrentarás solo.
Y esa diferencia lo cambia todo. Así que, si estás pasando por un tiempo de soledad, tómalo como un recordatorio de que Dios está contigo. Habla con Él, escucha su voz, permite que su amor te envuelva. Porque en esos momentos, cuando parece que el mundo se aleja, Dios está más cerca de lo que nunca imaginaste. Su presencia no solo llena el vacío, transforma tu soledad en un encuentro divino. Confía en Él, porque no estás solo y nunca lo estarás. Número 7. La soledad como testimonio de fe. La soledad no siempre es un vacío, a menudo es un escenario que Dios utiliza para mostrar su gloria a través de nosotros. En Mateo capítulo 5, versos 14 al 16, Jesús dice: «Vosotros sois la luz del mundo». Estas palabras no son solo un llamado, son una declaración de quién eres en Cristo. Y esa luz no depende de tus circunstancias, ni de cuántas personas estén a tu alrededor. Es una luz que brilla aún en los momentos más oscuros, incluso cuando la soledad intenta apagarla. Cuando enfrentas la soledad, tienes una oportunidad única de permitir que tu fe brille con más intensidad. El mundo observa, incluso en esos momentos de aislamiento, ¿cómo reaccionas? ¿Te derrumbas o te mantienes firme en tu esperanza en Dios? Cuando decides confiar en Él, cuando muestras paz en medio del silencio y la incertidumbre, estás testificando con tu vida que tu fe no depende de lo que el mundo te da, sino de lo que Dios ya ha hecho por ti. Y eso es poderoso. La soledad también es una plataforma para que el mundo vea la diferencia que Cristo hace en ti. Mientras otros se desesperan en el aislamiento, tú puedes mostrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. No necesitas gritar tu fe, basta con vivirla. Tus acciones, tu actitud, tu confianza en medio de la adversidad hablan más fuerte que cualquier palabra. Eres una carta abierta que otros pueden leer, y a través de ti muchos serán guiados hacia la fuente de tu esperanza. Testificar a través de la soledad no significa que no sentirás el peso del aislamiento. Por supuesto que lo sentirás. Pero en esos momentos, recuerda que Jesús también enfrentó la soledad. En Getsemaní, en el camino al Calvario, incluso en la cruz, Él estuvo solo. Y aún así, su fe no vaciló. Él permaneció fiel, mostrando al mundo entero que su confianza estaba puesta completamente en el Padre. Tú también puedes hacer lo mismo. En cada momento de soledad, tienes la oportunidad de demostrar que sigues a Cristo, incluso cuando no es fácil, incluso cuando duele. Tu soledad puede ser un mensaje para otros, puede inspirar a aquellos que también están enfrentando sus propios desiertos emocionales y espirituales. Cuando ven cómo tú manejas tu aislamiento con gracia, confianza y una fe inquebrantable, les estás mostrando que hay una fuente de fortaleza que va más allá de lo humano. Eres un reflejo de la luz de Cristo, iluminando caminos que otros no se atreverían a recorrer solos. Es importante entender que la soledad no te define, pero cómo la enfrentas sí lo hace. Puedes permitir que el aislamiento sea un lugar de desesperación, o puedes convertirlo en un testimonio de la fidelidad de Dios. Cuando eliges lo segundo, estás diciendo al mundo que tu fe no es superficial, que está arraigada en algo eterno. Y eso no solo glorifica a Dios, también transforma vidas, incluida la tuya. Cada momento de soledad es una invitación divina para acercarte más a Dios y permitir que Él trabaje en ti. Es un recordatorio de que no necesitas la aprobación de los demás para ser quien Dios te llamó a ser. Incluso en la ausencia de compañía humana, su presencia es suficiente, y cuando otros vean esa paz en ti, se preguntarán de dónde proviene. Tu vida, en esos momentos, se convierte en el testimonio más poderoso de todos. Así que en lugar de temer la soledad, abrázala. Permite que sea el escenario donde tu fe brille más intensamente. Permite que sea el lugar donde otros vean a Cristo en ti. Y recuerda que cada paso que das, incluso en el silencio, es una declaración de que tu esperanza está en Dios y en nadie más. Sigue adelante.
Porque tu soledad, lejos de ser un obstáculo, es una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que la luz que llevas dentro no se apaga, sino que brilla más fuerte cuando el mundo está en oscuridad. Antes de terminar, quiero invitarte a reafirmar esta poderosa verdad. Escribe en los comentarios: en la soledad no estamos solos, nuestro Salvador está con nosotros todos los días. Declara con fe que, aunque el mundo nos pueda abandonar, Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. Tu comentario no solo será un testimonio para ti, sino también para todos aquellos que lo lean y necesiten esperanza. Que Dios te bendiga siempre y recuerda que su presencia nunca te deja.